El maestro José Briceño ha recibido de parte de Dios un llamado según lo establecido en Efesios 4:11 al estudio y la disertación del texto sagrado. Por más de 4 décadas le ha dedicado su vida ininterrumpidamente a la investigación y la enseñanza bíblica. Prepárate para escuchar un nuevo mensaje en forma exegética, polifacética y sistemática del texto sagrado, por el doctor José Briceño, maestro de la palabra de Dios, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño, transmitiendo, exponiendo, presentando las verdades del reino eterno, esa verdad verdadera, esa verdad absoluta que está escrita en el texto sagrado. Desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, maestro Briceño transmite pasando fronteras, llegando a un mundo, haciendo el eterno, haciendo el trabajo a través de mi persona como instrumento por el Espíritu Santo que mora en mí. Ese ministerio, ese llamado tan hermoso, el cual me siento honrado, privilegiado, de primeramente ser un instrumento para recibir las grandes iluminaciones de lo que está escrito en el texto sagrado, en revelación que se escribió por inspiración. Y segundo, de haber sido escogido desde antes del nacimiento. No había nacido todavía, no me había engendrado mi padre, ni me había concebido mi madre cuando yo te escogí para que fueses maestro para las naciones. Honrado. Sé que fuera de este establecimiento hay gentes con mayores capacidades que las mías, pero Dios dijo, te quiero a ti. Y gracias al Señor por ese llamado. Ese es el trabajo del maestro Briceño, estudiar, escudriñar, entregarme, abandonarme a esto, acéptese el término, abandonarme a esto porque solo sirvo es para esto. Quiero tocar un tema de suma importancia como todos, o mejor dicho, desarrollar unos tópicos que tienen que ver con el tema de la escatología bíblica, el programa de Dios para la eternidad. Y es acerca de la vida en el más allá. ¿Qué hay, maestro, después que uno muere, parta de la tierra, de los vivientes? ¿Qué hay en el más allá? Mire, el simple hecho de que el ser humano tenga temor a la muerte, a ese momento que tarde o temprano va a llegar, de que tenemos que partir de la tierra. El simple hecho de que el ser humano tenga temor a la muerte es porque teme a lo desconocido, más que a la muerte misma. Alguien dijo que lo que el hombre le tiene temor no es a la muerte, sino a lo desconocido. Porque como no sabe para dónde va, no hay información precisa, concisa, detallada. No hay quien exponga esta verdad, quien enseñe esta verdad, tal como está escrita en el texto sagrado, sin ir a la ciencia. Porque aún la ciencia, que es la tanatología, ha demostrado que hay vida. Después de esta hay vida. Después de la muerte hay vida en el más allá. Ya eso es el punto de vista científico, se ha demostrado. Pero ¿qué dice la Biblia, el texto sagrado en relación al asunto? Job expresó, quedó plasmado en el texto sagrado. Eso está en el capítulo 14, verso 14 del libro de Job. Dice en una pregunta que él se hace, una incógnita, una interrogante. Job dice, cito, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Dice Job, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Entonces continúa y dice,
todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Algunos pasajes dicen mi muerte para mi reposo. Porque tú lo dijo Job en plena prueba, calamidad, enfermedad, esa enfermedad que vino sobre su piel, la lepra, la sarna, todo eso, en pleno sufrimiento, en pleno dolor, Job expresa esto. Dice, si el hombre muriere, volverá a vivir. Entonces dice, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Algunas versiones dicen mi muerte para mi reposo. Pero Job dice, ¿volverá a vivir el hombre? ¿Habrá vida después de esta? Es la pregunta que muchos se han hecho. Cuando usted va a Eclesiastés, Salomón dejó plasmado otra verdad según su opinión. Salomón en Eclesiastés, el capítulo 9, verso 4 al 5 dice, cito, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más pagos, porque su memoria es puesta en olvido. Algunos interpretan esto cuando dice su memoria es puesta en olvido. Primera interpretación, la gente se olvida de los que se mueren. Otra interpretación es que el que está muerto no tiene memoria alguna. Bueno, esa es la opinión de Salomón, pero no necesariamente eso no es una verdad, porque Jesús dice todo lo contrario. Cuando Jesús habla de la historia del rico y Lázaro, dice que el rico sabía lo que estaba pasando. Jesús lo dijo. O sea que aquí Salomón no está en lo cierto, en lo que dijo. Es una verdad que lo dijo y se escribió por inspiración tal y como lo dijo, pero no es una verdad lo que dijo, porque Jesús dijo totalmente lo contrario. Vamos a desarrollar esto. Vamos a analizar qué es del ser humano después que muere, que parte de la tierra de los vivientes. El apóstol Pablo tiene una concepción diferente a la muerte. Para Pablo la muerte no era espanto. Para Pablo la muerte no era espanto. Para Pablo la muerte el morir en Cristo es un triunfo. Para el apóstol Pablo, que fue traspuesto hasta el tercer cielo, habló con Jesús personalmente y está persuadido en el espíritu de la vida que viene después de esta, que es mejor. Pero que mejor, el término mejor no es muy minúsculo. Podría decir mucho más mejor. Perdone usted la redundancia. El apóstol Pablo tenía una concepción de la vida después de la muerte, que él hace un cántico de victoria. Pablo en Filipenses, el capítulo 1, verso 21, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así, miren lo que dice Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir en Cristo es ganancia. También en otra ocasión la iglesia intentó como de detenerlo para que Pablo no fuera a un sitio a predicar el evangelio. Y Pablo los reprende, dice, pero ¿por qué hacéis esto? O sea, ¿por qué caes en este terreno? Entonces lo expresa muy claro, porque de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de alcanzar el objetivo que recibí de Jesús, del Señor Jesús, que es predicar el evangelio a los gentiles.
La vida de Pablo no tenía tanto valor como el predicar el Evangelio. De paso, murió como un mártir por causa del Evangelio. O sea, para Pablo la muerte no era espanto. A Pablo no le producía temor en morir, como no nos debe producir temor a ninguno de nosotros el morir, porque sabemos para dónde vamos. Esto es si sabemos para dónde vamos. Porque como lo dije en el principio, que alguien dijo que lo que el ser humano le tiene miedo no es a la muerte, sino a lo desconocido, porque como no sabes para dónde va, tiene miedo de morir. Salomón, esto que voy a exponer ahora, aquí sí hay una inspiración directa de parte de Dios. Esto lo puso el Espíritu en el corazón de Salomón para que lo escribiera. Mira lo que dice Salomón, Eclesiastés capítulo 7, verso 1. Salomón dice, mejor es el buen nombre que el buen ungüento. Mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Fíjense, ¿cómo es esto, Salomón? Mira, si lo vemos bajo la perspectiva de Dios, estando en Cristo, estando en Jesús, estando en el plan de salvación, pues es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Porque cuando el hombre muere y parte de la tierra de los vivientes, en ese mismo momento comienza una vida que no tiene comparación a la que tenemos ahora. No tiene comparación a la que tenemos ahora. Es como la vida que tiene el niño en el vientre de la mujer, ahí dentro del líquido amniótico, ahí. Esa vida acuática de 9 meses, pongámoslo de 9 meses, esa vida no es comparada con la que tenemos ahora. Pero la que tenemos ahora no es comparada con la que viene, que estaremos en la eternidad. Que nosotros, siendo sempiternos, estaremos en la eternidad y nunca más se va a producir la muerte en nosotros. Si usted va al Salmo, el Salmo 116, verso 15, el que escribe, que es David, dice, estimado es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Aquí hay algo que quiero explicar. Cuando usted analiza el Salmo 116, desde el versículo 1, pasando por el 15, que es donde está la expresión que acabo de presentar, esta que dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Cuando usted analiza esta expresión, repito, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, señores, no tiene nada que ver con lo que Salomón viene hablando con lo que David viene hablando del versículo 1 al 14 y del 16 para adelante. No tiene nada que ver. O sea, no se aplaca, no se amolda, ni tiene nada que ver con la hilación del pensamiento. El por qué David dice esto. Bueno, resulta que cuando usted analiza este versículo que está fuera de contexto, o sea, del pensamiento, no se sabe por qué David metió esto allí, y usa el plural, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de el plural, sus santos. Parece ser que allí está haciendo mención, es de Jesús. De Jesús. En primer lugar y en segundo lugar a los que mueren estando en Jesús. Es decir, el texto debería decir, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus
santo, de su santo, es decir, hablando de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, pero es estimada porque hay un triunfo. Después que Jesús muere en la resurrección, hay un triunfo que es un triunfo eterno, pero con la resurrección de Jesús en su muerte, pues también van a resucitar muchos de los que van a morir en él. Entonces, igual como Dios ve estimada la muerte de su Hijo en la cruz, igual ve estimada la muerte de sus hijos. Esto es los que mueren en Cristo Jesús. Esa es más o menos la interpretación que se le debería dar a este pasaje, porque no tiene nada que ver con la hilación del pensamiento de David cuando viene expresando. Bueno, lo del caso es que la muerte no debe ser un espanto, no debe producir temor a todos los que están en Cristo. Esto sí, los que estamos persuadidos de lo que viene, los que estamos claros, convencidos, que tenemos un conocimiento preciso, conciso, detallado de lo que viene, de la eternidad, del programa de Dios escatológicamente hablando. Los que están en Cristo deberían tener fe para morir. Eso es lo que dice el texto en el hebreo, que conforme a la fe murieron todos estos. O sea, que cuando usted sabe para dónde va, usted sabe quién le espera, usted conoce el programa de Dios en la eternidad, usted no va a agonizar muriendo. La palabra agonizar significa luchar con la finalidad como de no morir, como de no entregar. No, usted entrega la vida, usted la entrega, usted hace lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, cuando dijo: en tus manos, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Usted hace lo que hizo Esteban cuando estaba siendo apedreado, el primer mártir. Digo: Señor, no les imputes estos pecados. Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Eh? Mire, es glorioso. Morir en Cristo es glorioso. Pablo no está de acuerdo con el luto, con el lamento eterno. El que te duela que un familiar se vaya y parta porque dejó un vacío. A ver, se produce dolor, congoja, lloras, gimes. Bueno, eso es aceptable y es entendido. Pero Pablo dice que el luto no debe ser en el sentido de que cuando se muere un familiar y que dicho familiar está en el programa de Dios, en el propósito de Dios, va a formar parte de la resurrección, lo vamos a ver en la vida venidera, lo vamos a ver, vamos a compartir en la vida venidera, en la vida eterna. Pues Pablo dice que no vivamos tristes como los que no tienen esperanza, como los que no tienen fe, como los que no tienen conocimiento de lo porvenir, del programa de Dios para la eternidad. Usted va a Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses, el capítulo 4, verso 13 al 14, dice, cito: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, ¿ve? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esto es un hecho. Esto no es una falacia, no es un cuento bien contado, no es una historieta de Walt Disney, no, esto es una verdad en el programa de Dios que se va a dar. Entonces Pablo dice, no, los que murieron en Cristo, y ustedes están en Cristo, están vivos, están en la tierra de los vivientes, y murieron sus familiares y partieron al otro mundo, a la otra vida, pues no estén tristes por eso, ustedes lo van a ver. Ustedes lo van a ver. Ahora, hay tristeza sí debe dar. Esto sí debe dar tristeza. Y por eso es que tenemos que
empeñarnos y entregarnos en predicar, en anunciar las verdades del reino eterno, el programa de Dios para la eternidad, el programa de Dios para salvación a nuestros familiares que no han recibido a Jesús como el único Salvador, como el Triantropos, el Dios hombre, como el Mesite, como el mediador, como el único camino, la única verdad y la única vida para llegar al Padre. No hay más. Tenemos que evocarnos, entregarnos, anunciarle a nuestros familiares esta verdad, porque si ellos mueren sin Cristo, pues sí hay razones para entristecerse, porque nunca más los vas a ver. Nunca más los vas a ver. Viviremos en la eternidad separados de ellos, separados totalmente. Ellos van a estar en un lugar y nosotros en otro lugar donde hay un abismo que nos va a separar. No vamos a poder convivir, no lo vamos a vivir más nunca. O sea, ahí sí hay que ocuparse y preocuparse de enseñarle, de predicarle, de anunciarle a nuestros familiares, a nuestros llegados, a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros hermanos, de anunciarles el plan de salvación, para que ellos lo acepten y entren en el programa de la resurrección, en el programa de la vida eterna. ¿Ok? Ahora, señores, ¿qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? Mire, es un fenómeno que se debe dar en todo el ser viviente. Cuando digo el todo ser viviente, estoy hablando tanto como el ser humano, como las plantas que tienen vida, como los animales que tienen vida, entre otros. El texto dice bien claro, Hebreos 9:27, en relación al ser humano, dice, cito, y de la manera que está establecido, esta palabra establecido es un decreto, Dios lo decretó, así es un hecho, nadie no puede pasar por alto, nadie puede burlarse de esto ni escaparse de esto, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, sea el juicio que por la cual vaya a pasar, sea el juicio del gran trono blanco, o sea el juicio del Vima o Vema de Cristo, que es el juicio por donde va a pasar la iglesia. Solamente los hijos de Dios, los salvos, van a pasar por el Vema o Vima de Cristo, y solamente los perdidos van a pasar por el juicio del gran trono blanco. Sea el juicio que nos toque, esto se debe cumplir, esto está establecido, que los hombres mueran una sola vez después de todo el juicio. Si usted va al Salmo 89, el capítulo 48, también te presenta el mismo principio. Dice, cito, ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? Fíjese, ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? Entonces dice, ¿podrá el hombre librar su vida del poder del Seol? ¿Podrá el hombre librar su vida del poder del Seol? Váyase al Salmo 89, 48. Ahí está esto que le acabo de expresar. Ahora, la muerte desde el punto teológico, desde el punto de vista teológico, según la información que nos da el texto sagrado, en el humano no tiene nada, no tiene nada que ver con la extinción, con el dejar de ser, con el dejar de vivir. Estoy hablando en el humano, porque en las plantas y en los animales y en otros seres vivos sí habrá una extinción. Ellos dejarán de ser. Ya, punto. Dejarán de ser. Pero en el ser humano no. No existe aniquilación ni extinción de espíritu. El hombre es un espíritu y tiene un alma
que jamás y nunca ni el espíritu ni el alma podrán ver, podrá pasar por la extinción o la aniquilación, porque si el espíritu del hombre y el alma pueden ser aniquilada o extinguida, Dios también puede ser. Imposible que haya extinción o aniquilación de espíritu. Oiga bien que estamos presentando esta verdad detalladamente para que usted tenga un conocimiento de la verdad del reino y usted no tenga temor de morir, sino que cuando Dios le diga a usted prepara tu casa que vas a morir, o ya tú tengas por el espíritu la dirección del momento de la muerte que ya se te acerca y tengas que preparar alguna cosa, pues sea un momento de gozo, porque wow, eso, así lo vio Pablo, El hombre tuvo fe hasta para morir. Todos los apóstoles murieron y entregaron sus vidas por causa del evangelio. Y me imagino que hubo gozo cuando lo entregaron, con la excepción de Juan, que Juan murió de viejo. Pero todos fueron mártires. Mire, ¿cómo se da el fenómeno de la muerte? Ya dije que es la muerte. ¿Cómo se da el fenómeno de la muerte? Oído. No es como a mí me enseñaron. ¿Cómo se da el fenómeno de la muerte? Oiga bien esto. El término muerte es thanatos del griego. Thanatos, Thanatos, del griego. Y etimológicamente indica separación. Eso es muerte, separación. Es usado para hacer referencia tanto a la muerte física como a la muerte espiritual, no dando a entender cuando nos referimos a la muerte espiritual que el espíritu del hombre puede morir en relación a una aniquilación o una extinción. Ya lo dije, eso es imposible que se dé. Si tú te vas a los pasajes que te hablan de la muerte física, tenemos Juan 11:13, Hebreos 2:15, Hebreos 5:7, Hebreos 7:23 y Hebreos 9:15. Y si te vas a la muerte espiritual, que significa separación, eso es muerte, separación. Ya voy a explicarlo por detalles. Eso es muerte, separación. Si vamos a la muerte espiritual, eso está en Romanos, el capítulo 3, verso 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La muerte espiritual es esa separación que hubo de Adán y Eva en el huerto del Edén cuando pecaron. La muerte espiritual es esa separación que se dio en la cruz del Calvario, donde el Padre se separa de su Hijo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dijo Jesús. Esa es la palabra muerte, separación. Tanto se da, la Biblia te habla de la separación en el cuerpo, de la muerte física, que ya voy a hablar cómo se da esto, y te habla de la muerte espiritual. Ahora, ¿cómo se produce la muerte física en el ser del hombre? ¿Cómo se produce? Oído. No es lo que a mí me enseñaron erradamente, lo que me dijeron en forma tergiversada, distorsionada, descontextualizada, tomando aquel pasaje de Eclesiastés, el capítulo 12, verso 7, cuando dice el texto, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y muchos utilizan este pasaje para afirmar que lo que muere en el ser es el alma, tomando lo que dice Ezequiel capítulo 18, verso 20, cuando dice, y el alma que pecare morirá.
lo que no han entendido, por favor, que los que me leyeron este pedacito, que esto que estoy leyendo ahora, el alma que pecare morirá, es el 20% de lo que dice el verso 20 del capítulo 18. Y cuando usted analiza lo que está escrito en Ezequiel 18:20, señores, está hablando desde el ser integral, porque el término alma tiene diferentes significados en el griego y en el hebreo, diferentes significados. Y uno de ellos es, cuando se habla del alma, se trata del ser integral del hombre. Espíritu, alma y cuerpo. Es como cuando usted ve una persona tirada en el suelo y usted dice, wow, mira esa pobre alma como está tirada en el suelo. Se está refiriendo al ser integral. Eso pasa en este pasaje. Búsquelo bien, léalo bien, no me haga caso. No le haga caso al maestro Briceño, vaya y estudie. Estudie y léame completo todo el verso 20 de Ezequiel 18. Y usted se va a dar cuenta que ahí está haciendo referencias al ser integral, no al alma. No solamente al alma, como para decir que el alma es lo que muere y que el espíritu vuelve a Dios. Eso no es bíblico, eso no es escritural, es cierto. Es cierto que el espíritu vuelve a Dios para ser juzgado. Punto. Todo ser espiritual va a pasar por un juicio. Satanás, los demonios, los ángeles caídos, los hombres, todos van a pasar por un juicio. Todo espíritu va a volver a Dios para ser juzgado. Eso es lo que quiere decir el texto. No es que el hombre cuando muere, su cuerpo que fue hecho del polvo vuelve otra vez a la tierra para convertirse en polvo y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. O sea, Dios tiene un depósito de puros espíritus en el cielo, allá en el cielo, porque lo que muere en el hombre es el alma. O sea, tomando el pasaje o el texto de Ezequiel 18:20, porque el alma que pecare morirá. Lo descontextualizaron, hicieron un pedazo de este texto, porque lo sacaron del contexto, no tomaron en cuenta que el que está escribiendo está hablando del ser integral, que el término alma ahí se está refiriendo al ser integral. De modo que para poder entender cómo se produce la muerte física en el ser del hombre, hay que dar una explicación detallada, acertada, apegada a las verdades bíblicas, sin inventos, sin opinión, sin a mí me parece, sin yo creo, sin tal vez, a lo mejor, no. ¿Qué dice la Biblia en relación al asunto? O sea que hay que hacer un análisis del ser integral del hombre para poder entender cómo se produce la muerte física en el ser del hombre. Hay que hacer un estudio preciso, conciso, detallado, muy acertado, muy apegado al texto sagrado, tomando en cuenta los códigos y reglas de interpretación bíblica, hacer un análisis del ser integral del hombre. Es decir, ¿de qué se compone el hombre? ¿De qué se compone el hombre? Mire, la tricotomía, basado en las enseñanzas del apóstol Pablo, tricotomía, teológicamente hablando, el estudio del ser integral del hombre, la tricotomía, basado en las enseñanzas del apóstol Pablo, enseña y afirma que el hombre es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. Esto no se lo puede olvidar a usted. El hombre es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. Esto es Biblia, esto es bíblico, ya se lo voy a demostrar. Según la tricotomía, el espíritu es la facultad gobernante en el hombre. El alma es el asiento de sus impulsos y afecciones, el centro de su personalidad, y el cuerpo es el eslabón que lo conecta al mundo material, es el instrumento de sus hechos externos. Esto es según la tricotomía, basado en lo que Pablo dejó escrito en el texto sagrado. O sea que, viéndolo desde otro punto, para la tricotomía
el espíritu es la persona, el alma es la personalidad y en el cuerpo se manifiesta. Si usted va a la primera carta que escribe Pablo a los Tesalonicenses, el capítulo 5, verso 23, y usted va a Hebreos capítulo 4, verso 12, como pasajes paralelos, el hombre es tricótomo. Es tricótomo. La escuela de la dicotomía se cae. Es un invento, sale de una interpretación muy propia de las personas. Le entraron en el terreno de la eisegesis y no hicieron una exégesis, sino de la eisegesis, le dieron su propia interpretación. Vamos a analizar los pasajes. Vamos a analizar los pasajes porque esto es Biblia. Pónmelo en un texto bíblico, maestro, y te lo creo. Vamos a la Biblia. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, dice: y el mismo Dios de paz, cito, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Observe el término completo acá, que yo lo voy a explicar. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Pero, analizando el pasaje, debemos tomar en cuenta, desde el punto de vista etimológico, que el término completo que aparece en el pasaje, donde dice el mismo Dios de paz os santifique por completo, ese término completo, en el griego es holoteles, H-O-L-O-T-E-L-E-S, holoteles, que indica las varias partes que lo constituyen. Por igual el término vuestro, que también aparece allí, cuando dice el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro, ese término vuestro, para hacer referencia al ser, indica cada parte de cada uno de vosotros. O sea que según estos términos, desde el punto de vista etimológico, el hombre es tricótomo. Hay una tricotomía. El hombre es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. No lo que enseña la dicotomía, que el espíritu y el alma es lo mismo, que son sinónimos. Eso no es bíblico, eso no es escritural, eso es garrafal, es una falsa doctrina, eso es una aberración. Entonces, en cuanto al espíritu, el alma y el cuerpo que se expresan en el texto, debemos tomar en cuenta que originalmente para mencionar cada una de estos componentes se usó el artículo determinado. O sea que originalmente, tal como lo escribió Pablo, como se escribió en el griego koiné, se utilizó el artículo determinado él. Él, que este es un término que se omite en la mayoría de nuestras traducciones. O sea que originalmente lo que está escrito en el texto tal como se escribió, está así, te lo cito, así está, óyelo, cito: y todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, indicando que son tres elementos diferentes con funciones diferentes. El artículo determinado indica cuando se coloca antes de nombrar cada uno de los elementos del ser del hombre, espíritu, alma y cuerpo, indica que son tres elementos diferentes con funciones diferentes. Entonces el texto dice: todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo. Maestro, pero hay algo que me llama la atención en el pasaje. Cuando Pablo dijo: y todo vuestro ser, y el mismo Dios de paz os santifica por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados. Me llama la atención ese término guardado. Está en
en singular, no está en plural. ¿Por qué? Bueno, esto tiene una explicación. Porque eso es algo que si no lo explico, de ahí se pueden agarrar mucho para decir el maestro se equivocó. No, vamos a explicarlo. En cuanto a la expresión guardado, sean guardado, en su singular, el hecho de que el verbo guardar aparezca en singular, no le quita el sentido tricótomo, sino que expresa la integridad de cada parte separada. Es decir, el apóstol Pablo utilizó el término guardar en singular, refiriéndose al componente del hombre como un conjunto o un ser que ya ha sido nombrado en el pasaje, pero en ningún momento está negando la tricotomía. Por otra parte, si usted va a lo que está escrito en Hebreos, nos da información que le da fuerza a la posición tricotomática. El texto expresa lo siguiente. Dice así, cito, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas. Observe que está el alma, está el espíritu y está las coyunturas, que dichas coyunturas están en el cuerpo. Me llama la atención el término partir que aparece en el pasaje. Ese término viene del griego merismo, y tiene que ver con hacer una separación o distribución. En el castellano su equivalente debería ser dividir, debido o por la razón que merismo no tiene, teológicamente ni en el pasaje, no tiene que ver con el fragmentar, el romper, tampoco da la idea, ni es el acto de partir por la mitad un objeto de un solo cuerpo, como cuando Jesús partió el pan y se lo dio a sus discípulos. No. El merismo tiene que ver con hacer una separación de dos elementos para colocar uno a un lado del otro. El merismo es trazar una línea en medio de los elementos sin hacer o producir ninguna ruptura. Tomando en cuenta las propiedades del merismo, de ese término merismo, etimológicamente hablando, que se escribió en el griego, debemos aceptar que el espíritu, el alma y el cuerpo son tres elementos diferentes con funciones propias que se ajustan a cada una de ellas. Pero hay que tomar en cuenta, oído lo que viene, hay que tomar en cuenta que aunque en el ser integral del hombre se puedan producir merismo, el espíritu y el alma son inseparables. Óigase, el espíritu y el alma son inseparables. O sea, no es lo que me enseñaron, que el cuerpo vuelve a la tierra, porque de ahí salió, eso es una verdad. Pero que el espíritu vuelve a Dios, porque lo que muere es el alma. Eso es una locura teológica. Una persona que diga eso no tiene sentido lo que está diciendo. Eso es lo que está lleno de tradición, de más de lo mismo. Solo están repitiendo lo que escucharon de otros, pero no se centraron a estudiar hasta dónde esto es una verdad. Señores, hay que tener cuidado a quién escuchamos, quién está detrás de los medios, de los poderes de comunicación, de los poderes de información y lo que nos están enseñando, lo que nos están presentando, porque no podemos ser como los pichones de pájaro, que el pichón de pájaro come con el pico abierto y los ojos cerrados. Usted no se puede tragar todo lo que la gente le diga teológicamente hablando, sea como los creyentes de Berea que analizaban lo que el apóstol Pablo decía. Mire, el espíritu y el alma son inseparables. Es cierto que el espíritu vuelve a Dios, todo espíritu va a volver a Dios porque tiene que ser juzgado.
Y cuando dice el alma que pecare morirá, ahí no está hablando del alma tal como alma sola, sino del ser integral, según el desarrollo de lo que está escrito completo en el verso 20 del capítulo 18 de lo que está escrito en Ezequiel. Óigase, preste atención. El espíritu y el alma son inseparables. No porque no se puedan separar. Bien dice la Escritura que la palabra divide o separa el espíritu del alma. Pero esto es en casos de teológicamente hablando para hacer un trabajo. La palabra hace un trabajo en el alma como lo hizo en el espíritu. Pero en caso de funciones, es imposible que el alma abandone el alma abandone el cuerpo en caso de funciones. Cuando el hombre muere, el espíritu se dirige aunado al alma a su destino, aunado al alma a su destino. En la muerte del ser hay una separación del espíritu que está amalgamado con el alma, se separa. Tanto el espíritu y el alma que están amalgamados se separan del cuerpo. Se separan del cuerpo. Pero, es imposible que el espíritu y el alma se separen. No hay tal separación. Eso no es bíblico, eso no es escritura. ¿Cómo es la muerte? ¿Cómo se produce la muerte? Donde el espíritu y el alma. Por eso es que el espíritu y el alma cuando mueren van a un lugar que ya les voy a decir, ya les voy a enseñar eso, esa verdad se la voy a presentar. El espíritu y el alma, cuando se produce la muerte, físicamente hablando, se separa el espíritu y el alma, se separan del cuerpo. El cuerpo va a la tumba, el cuerpo va a la tierra, el cuerpo va a la sepultura y el espíritu y el alma va a un lugar que ya le voy a explicar bien. Le voy a explicar muy bien. Por eso es que queremos entrar en el tópico. Maestro, ¿hay vida en el más allá? ¿Hay vida después de la muerte? Sí, sí. De eso es lo que estamos tratando de responder, pero que no lo voy a poder explicar en un solo estudio. Esto se lleva 2 estudios, ¿no? En nuestra próxima, la segunda parte, acerca de lo que es la vida en el más allá, voy a explicar esto, si hay vida en el más allá, si hay vida después de la muerte. ¿Ok? En nuestro próximo estudio. Se despide el maestro José Briceño, no sin antes pedirle que uno oren mucho por mí. Le doy gracias a Dios, al Eterno, por haber respondido a las oraciones que muchos hicieron. Muchos oraron por el maestro Briceño. Estaba pasando por momentos muy duros y difíciles. Estaba siendo atacado fuertemente por las tinieblas. Estamos afectando a las tinieblas se van a defender. Y pedí la oración en público. Muchos entraron en intercesión por el maestro y gracias a Dios se rompieron. Hubo una ruptura de las cadenas. Vino la presencia del Espíritu de Dios y hubo una sanidad completa, total y completa en mi vida. Bueno, hubo respuestas a las oraciones. No quise entrar en detalle ni quiero entrar en detalle, pero hubo respuestas, porque hubo gente que oró. Y pido que sigan orando, no dejen de orar por el maestro Briceño. Porque estamos presentando estas verdades y esto está afectando a las tinieblas. Las tinieblas se van a defender. Pidan a Dios que ponga ángeles a mi alrededor, si es posible que los ángeles hagan acto de presencia para que me guarden.
porque estamos librando batallas, librando luchas en el mundo espiritual. Satanás se va a defender, pero no puede. No, al menos que yo le dé lugar, él no va a poder. Si yo entro en su terreno pierdo, pero mientras yo me mantenga en el terreno de Dios, Dios está conmigo, Dios interviene por las oraciones que ustedes están haciendo. Gracias, mil gracias por eso. Segundo, busque a quién compartirle este mensaje. No deje de compartir este mensaje, compártalo, por favor hágalo, no se cierre, comparte este mensaje. Búsquese nuevos suscriptores. Comparte este mensaje. Y tercero, si usted puede aportar una ofrenda para este ministerio, se lo agradecemos. De esto vivimos. 32 años tengo dependiendo tiempo completo del ministerio. Dios no me ha fallado. Dios ha usado canales de bendición, gente que han pasado a ser socios inversionistas en este ministerio, han pasado a ser agentes generadores de los bienes del reino eterno, de los recursos de los bienes del reino eterno. Han entendido esta verdad. Lo que el apóstol Pablo, sé copartícipe de toda buena obra, aquel que te instruye en la palabra, han aportado sus ofrendas para este ministerio. Usted está agradecido, está aprendiendo. Sí, maestro, haga llegar una ofrenda de voluntad. No estoy ni manipulando, ni intimidando, ni controlando, ni entrando en el terreno de la conmiseración, dando lástima como para que usted me dé una ofrenda. No. Hágalo porque usted está agradecido. Y la recibimos. ¿Cómo lo hacemos, maestro? Ahí está mi correo, josén77 briceno con C, bricenoa77@gmail.com, josén77 bricenoa77@gmail.com, o llámeme o escríbame mi número telefónico de WhatsApp, +1 786 604 3352, y le estaremos respondiendo el cómo usted puede hacer llegar una ofrenda a este ministerio. Eso lo agradecemos. Se despide el maestro Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786 604 3352 y a los correos josén77 bricenoa77@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.